Esto es Zona Criminológica. Aquí encontrarás entrevistas e información de interés sobre criminología y criminalística. Bienvenido a tu zona. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Zona Criminológica. Felipe, pues bienvenido a nuestro último programa. Muy bien, sí, ya se acabó esta primera temporada, un tema muy interesante y pues vamos a regresar como quiera, ¿no? Es algo que vamos a continuar con este proyecto, pero Sí. vamos a tomar un receso. Sí, no se vayan a asustar, es el último programa de esta primera temporada y amenazamos con regresar, recargados y redimensionados. Pero bien, como decías, tenemos un tema importantísimo, vamos a hablar de victimología y para ello tenemos a dos invitadas con amplia experiencia en este tema. Les presentamos a la maestra Sonia Elizabeth Gómez Arellano y a la maestra Yemina Figueroa Hernández. Ambas son licenciadas en psicología, egresadas por la Universidad Internacional de la Universidad de Guadalajara, incorporada a esa universidad. También ambas cuentan con maestría en criminología, expedido por el CLEU Campus Guadalajara. Ambas cuentan con certificación en personas desaparecidas, emitidas por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ambas tienen certificación en atención a víctimas, emitidas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Estado de Jalisco. Y finalmente cuentan también ambas con un diplomado en perspectiva de género, expedido por el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenida, maestra Sonia. Bienvenida, maestra Yemina. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues un tema muy interesante. Yo siempre he dicho que si en criminología vamos un poquito atrás de otros países, en victimología todavía vamos más atrás, ¿no? Entonces, se han dado nuevos pasos, se han dado avances en el tema de la victimología y están aquí pues dos compañeras expertas en este tema que nos pueden explicar un poquito hasta dónde hemos llegado. Uh-huh. Se ha incorporado al sistema de procedimientos, ¿no? La parte de la víctima que antes no se tomaba en cuenta. Entonces, pues vamos a platicar y creo que es un tema muy interesante que mucha gente desconoce sobre el tema de la victimología. Muchos consideran que está vinculada, pertenece, ¿no? Como un área de la criminología. Uh-huh. Para mí es una ciencia aparte, la victimología, y pues que nos expliquen un poquito más todo lo que contempla, ¿no? Esta área. Sí, porque históricamente toda la atención, todo el foco se concentraba en el imputado, en el presunto responsable o en el delincuente, en quien el que cometió la conducta delictiva. Entonces todo se enfocaba a eso y a veces se olvidaba la parte más sensible, más importante de un proceso, que es la víctima y los derechos que tiene como tal. Entonces, maestra Yemina, maestra Sonia, el escenario es suyo. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues la verdad es que tienen toda la razón. Históricamente siempre se había hablado sobre el criminal, el delincuente, la persona que cometió el delito, y la víctima dónde quedaba, no se volteaba a ver, además no se le reconocían sus derechos. Entonces, si de por sí ya era víctima de la comisión de un delito, pues imagínense, era doblemente revictimizada y vulnerada en sus derechos. Entonces, pues bueno, un pequeño concepto sobre victimología, porque podemos citar a varios personajes de la victimología desde 1940. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, lo que es la víctima se entiende como persona o grupo que es vulnerado por la comisión de un delito, la omisión de las autoridades que provocan el bien jurídico tutelado de esta misma, ¿no? Entonces, el estudio de la propia víctima, pues eso es victimología, ¿no? Lo que nos va a llevar a analizar el contexto en el que fue llevado a cabo la comisión del delito y a realizar, pues, diferentes acciones para que sus derechos se vean, exista una reparación del daño o no se vean doblemente vulnerados, como ya les mencionaba. Y esta parte de los conceptos, como bien decía
maestra Yemina, en el sentido de hay mucha variedad en cuanto Sí. a conceptos de la ciencia como tal, pero creo que lo has explicado muy claro en el sentido de, al final de cuentas, es esta área o ciencia que se encarga de estudiar a la víctima desde la parte científica, ¿no? Y obviamente aquí hablar de la parte científica pues es entrar un poquito más de qué manera se aborda a la víctima, ¿no? Que es algo que también, lo comentábamos, ha quedado durante mucho tiempo o quedó durante mucho tiempo como rezagada, ¿no? Nos concentrábamos y todavía, insisto, y lo hemos platicado en estos programas, pareciera que nos obsesionamos mucho por el delincuente, Sí, por claro. el criminal y nos olvidamos un poquito de la víctima. Maestra Sonia, no sé qué más pudiera agregar con relación a esta parte de conceptos, ¿no? Sí, muy bien. Pues bueno, solamente para aclarar un poquito, la victimología inicia precisamente entre 1940 y 1950, por dos criminólogos. Uno es Hans Heinting y el otro es Benjamin Mendelssohn. Ellos son prácticamente los padres de la victimología en la cuestión que implica el derecho penal, ¿no? Porque pues estamos hablando de que la victimología se da precisamente en este tema del derecho penal. También es importante mencionar lo que bueno, ya comentaba mi compañera, anteriormente pues no se veía a las víctimas. Surgía el delito y todos estaban enfocados en la parte del delincuente, de por qué cometió el delito, quién lo hizo, en qué momento, cómo surgió, pero a la víctima no se le volteaba a ver. Y es importante señalar que existen diferentes tipos de víctimas, porque no solo es importante la víctima directa, que es quien recibe el delito, que es quien recibe la agresión, que es a quien le pasa el suceso, vamos, ¿no? No es únicamente esa víctima a la que tenemos que voltear a ver. Existen víctimas directas, víctimas indirectas, que en este caso serían los ofendidos, a lo mejor los padres de la víctima, los familiares, las personas cercanas, los hijos, y en todo caso le pasa pues a los padres, por ejemplo, víctimas potenciales que por ayudar también a las víctimas que sufren el delito de manera inmediata, pues también se ven mezcladas en esa situación, ¿no? Y se afectan precisamente. Y la víctima colectiva, ¿no? Que esta se da pues ya en grupos, en comunidades, de manera pues se podría decir comunitaria. Es importante señalar que la atención a las víctimas se da de diferentes formas, ¿no? Desde que tú tienes ese primer contacto con la víctima, desde ahí ya estás brindando una atención que requiere una calidad y una calidez, porque sí hay que tratar a las víctimas de manera, pues apapachar, ¿no? Apapachar, generar esa empatía, hacer sentir a la otra persona que realmente está siendo escuchada y atendida. Que no está sola, ¿no? Que no está sola, es correcto. Porque si lo hacemos de otra forma, entonces estaríamos entrando en una victimización. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando la víctima llega a alguna dependencia a, por ejemplo, manifestar lo que le sucedió, a querer levantar una denuncia, y las propias personas que se encargan de esta situación, pues bueno, no le ponen atención, la tratan mal, la traen de un lado para otro, no le brindan la atención adecuada. La persona llega pues asustada, llega temerosa, enojada, triste. Entonces, pues lo que más quiere es recibir una buena atención y saber cómo tiene que hacer las cosas. Pero generalmente, pues no es así. Entonces se le brinda una mala información y la persona desconoce, al igual que muchos de nosotros desconocíamos este proceso y que la mayoría de la gente. Exacto. Entonces a esto le llamamos una revictimización. Sí, porque estás vulnerando, de hecho, pues sus derechos, pues porque actualmente existe esa ley general de víctimas donde establece todo un catálogo de los derechos a que tiene acceso una persona que ha sufrido algún delito, o en este caso, como lo explicaba la maestra Sonia, las víctimas directas, indirectas o potenciales, o en su caso las colectivas. Y uno de esos derechos precisamente es recibir la asesoría jurídica, la asistencia legal y hasta procedimental, administrativa, para que ellos conozcan cuál es el camino a seguir, para que de alguna manera
de institucional sean atendidas y respondan ante las necesidades que en ese momento requieren. Y, por ejemplo, aquí ya comentaba maestra Sonia con relación a esta atención, y me venía a la mente, por ejemplo, la entrevista que se hace con la víctima, pues es muy diferente a la entrevista que se hace con el victimario, ¿no? En el ámbito penitenciario, en un reclusorio, parte de la criminología clínica. Aquí dentro de la entrevista victimológica, ¿cómo se da? ¿Cuál es el procedimiento normalmente? Ya nos mencionaba algunos puntos esenciales de cómo tratar, pero ¿cuál es el procedimiento normalmente que se hace en la entrevista? Muy bien, bueno, nosotras nos encargamos de trabajar con víctimas precisamente de diversos delitos, y pues tenemos un protocolo de atención. Entonces, va desde que citas a la persona, ¿no? Desde que llevas a cabo una llamada telefónica, le brindas la atención para saber cómo se encuentra, para saber en qué momento puede asistir a una entrevista, y pues ya, acuerdas ese punto, la persona llega a la entrevista. Perdón, ¿pueden ir ustedes al domicilio o tiene que necesariamente ella ir a que...? No, en ocasiones también nos vayan ustedes a los domicilios, okay. Pero regularmente sí lo hacemos en la oficina. Okay. La oficina es un espacio en el cual se puede brindar una mejor atención, puesto que en muchas ocasiones cuando acudimos a los domicilios, pues existen diversos factores, ¿verdad? Externos que no podemos controlar, como el ruido, como los niños corriendo, las mascotas a un lado, pasando de un lado para otro, etcétera. El agua, y contra lo que se pudiera pensar, porque yo creo que, no sé si me permitan, es importante aclarar que a veces se puede tener una mala percepción de decir, no, pues todavía tienes que ir a la oficina. Y a veces no se toma en consideración lo que acaban de decir la maestra Sonia y la maestra Yemina, de que el acudir a una oficina son instalaciones que están adecuadas para su atención, son privadas, son reservadas. Entonces es parte de garantizar esa confidencialidad para que la persona se pueda abrir más, no se sienta juzgada de que ven los vecinos, mira, ya llegaron ahí como gente extraña. Sí. Entonces, es como minimizar la incomodidad social que le puede causar una visita de ustedes. Entonces, para que no vayan a pensar o vayan a querer, no, pues todavía tienes que ir. No, se hace con la finalidad, y si estoy equivocado me corrigen, maestra, de crearles un ambiente donde ellos se sientan con la suficiente confianza de que se va a mantener la confidencialidad y reserva de su personalidad, de sus datos, de su nombre y de la situación, porque yo quería hacerles una pregunta. ¿Cuáles son las víctimas, yo sé que hasta parece obvia, más difíciles de iniciar la entrevista? Porque imagínate una víctima de violación, de un abuso sexual, a un niño, ¿cuál es el reto o cómo iniciar una entrevista donde tú no sientas que estás revictimizando porque tienen que hablar de eso que les pasó? ¿Cuál es el proceso de acercamiento? Sí, bueno, pues primero que nada es crear ese espacio, como ya lo mencionaba mi compañera Sonia y ustedes, de empatía, de confianza, y hay un protocolo de atención. Primero, en el protocolo de atención, la persona, víctima u ofendido, tiene que firmar lo que es un consentimiento. Entonces, en ese consentimiento se le explica de qué va a tratar y en qué va a consistir la entrevista y la evaluación que nosotros le vamos a realizar. Entonces, desde ahí comenzamos con esa empatía y ese espacio de confianza de decirle que lo que cuente ahí es confidencial, ¿no? Y que es para beneficio de una reparación integral del daño a lo que tiene derecho porque fue víctima. Entonces, pues cada víctima es muy diferente, ¿no? Te puedo decir que víctimas como más complicadas no hay como una en específico. Sin embargo, bueno, en mi caso ahorita no sé, Sonia, ¿qué comentará? Pero lo que son los niños en abuso sexual infantil, creo que es un poco más complicado el tema, ¿no? Por la naturaleza del mismo, ¿no? Porque además estos pequeñitos ya vienen de un proceso donde les realizaron pues un estudio ginecológico, un estudio psicológico inicial, otro tipo de entrevistas, y ya con nosotros llegan para un examen de estrés postraumático. Entonces,
a veces aunque no quieras, ya la propia víctima sí viene un poco revictimizada porque ya ha pasado por un proceso. Y para nosotros pues es complicado, sin embargo pues siempre le echamos todas las ganas para que las personas se sientan en confianza. Pero todas son complicadas, ¿no? Porque cada suceso es distinto. Sin embargo, desde mi punto de vista sí es un poco más complicado los niños en el caso de abuso sexual infantil. Sí, aquí yo creo en la parte que comentas sería importante, obviamente quiero pensar que dentro del protocolo habla también desde la parte de cuando son menores, cuando son adolescentes, cuando son adultos, hombres, mujeres, y inclusive como decías, el tipo de delito, ¿no? También, sí. Cómo abordar cuando se trata cada una de estas clasificaciones, vamos a decirlo así, de víctimas, si es hombre o mujer, si es niño, adolescente o adulto, o de qué tipo de delito viene. Y es en donde creo que queda muy claro ahí el punto central es primero ganarme la confianza, ser empático sí. con la persona, niño o quien se trate de víctima, para poder después ir trabajando, ¿no? Que también quiero pensar que es un proceso muy largo, ¿no? Bueno, efectivamente es un proceso que en ocasiones nos lleva hasta 3 horas, de 1 a 3 horas. Ese es el lapso de tiempo en el que atendemos a una víctima. Uh-huh. Entonces, pues definitivamente no se puede iniciar de inmediato que empiecen a relatar lo que sucedió, porque pues sería como volver a revictimizarlo, sí. Es algo que ya le aconteció. Entonces, generalmente, pues sí, se inicia con esa empatía, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Ya desayunaste? Incluso tenemos, galletas, leches para ofrecerles, algún detallito uh-huh. que lo haga sentir que estás pensando uh-huh. en él, en ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, es brindarle esa atención para que empiece a sentirse cómodo o cómoda y le genere un ambiente de confort y de confianza. Eso es muy importante. Yo creo que las víctimas, todos los temas y en todas las edades, pues tiene un grado de dificultad la atención que se brinda, ¿no? Porque pues al final del día es tratar con personas, es tratar con emociones y es cuidar de esas emociones, ¿no? Contener esas emociones en ese momento, que no es tan sencillo, incluso hay que aprender a contener nuestras propias emociones para poder contenerlas de la persona que vas a atender, y ahí está lo complicado, ¿no? Ahí está el reto también. Yo creo que tanto niños y niñas, algunos tienen más fortalezas que otros. Entonces, esos niños y niñas que tienen más fortalezas, que tienen mayor apoyo en su casa, con su familia, que van a la escuela, que tienen que pueden salir a jugar, que les brindan de alguna manera lo que son sus derechos, tienen esa forma de poder fluir un poquito mejor en la entrevista. A aquellos niños y niñas a quienes no les brindan la atención, son personitas a quienes no cuidan. Entonces ahí está un poquito como más complicado. Tiene mucho que ver con la personalidad uh-huh. y el apoyo que les brindan en casa para que pueda fluir de una forma mejor esa entrevista que llevamos a cabo. Okay. ¿Cuáles serían los casos que más les han marcado en lo que llevan trabajando en atención a víctimas? Algo que nos pudieran compartir, obviamente sin decir nombres o cosas así muy identificables, pero que les haya impactado en su trabajo de atención a víctimas. Pues a mí en general los casos que más me impactan es los feminicidios, cuando los niños están presentes al momento de que el agresor mata a la víctima. Y en la mayoría de los casos pues es a la mamá, ¿no? Y los niños están presentes y visualizan todo, se avientan todo el relajo, ¿no? O sea, ven todo, inclusive desde una previa violencia hasta que se llega a consumar el feminicidio. ¿Cómo de lo que han tocado a ustedes, o les ha tocado investigar este tipo de casos en particular, cómo llega a impactar a un niño el ser testigo de ese tipo de eventos? Que si no se da una atención, ¿cómo puede terminar como adolescente o como adulto ese niño? Sí, pues definitivamente le impacta muchísimo en el resto de toda su vida, ¿no? No te puedo decir qué tipo de terapia debe de tomar o cuánto tiempo la debe de tomar para él restablecerse y estar bien.
Creo que de repente son sucesos, y yo misma les digo a mis víctimas, son sucesos con los cuales nos enfrentamos y que tenemos que aprender a vivir con ellos toda la vida, ¿no? Sí, claro. No es algo que se te vaya a olvidar de la noche a la mañana y lo tienes que enfrentar, que aprender a vivir con ello, ¿no? La familia, las redes familiares luego son muy importantes, si tienen abuelitas, si tienen hermanos más grandes, primos, no sé, amigos, quienes sí los arropen, ellos son muy importantes para restablecerse nuevamente, pero sí es muy complicado. En el caso, maestra Sonia, caso que le haya impactado de su experiencia, de sus casos que ha tocado atender. Bueno, la verdad es que sí hay varios. A mí me impactó bastante uno cuando entré, sobre un niño a quien su papá lo agredió al grado de dejarlo casi, pues de llevarlo casi a la muerte, ¿no? Entonces, el ver a este pequeñito en las condiciones en las que quedó fue mi primer asunto, entonces definitivamente me impactó, me dolió bastante esa situación, porque realmente todos somos vulnerables a cualquier situación y todos podríamos ser víctimas en algún momento, ¿no? Entonces, de pronto se nos olvida eso a las personas, ¿no? Que todos podemos ser víctimas, entonces debemos tratar a las personas pues con ese trato digno y de calidad, ¿no? Algo que me parece importante señalar es lo que preguntaba, maestro, acerca de la afectación que sufren estos niños y niñas, ¿no? Que son víctimas ante este tipo de delitos, pues se ven afectados en todos los aspectos. Se ven afectados en el aspecto psicológico, en la parte emocional, la cuestión escolar, la situación de casa, la parte física. Muchos de estos niños pues se lesionan, tienen tentativas suicidas, bajo rendimiento escolar, tienen un retroceso a nivel fisiológico, es decir, el niño de 10 años que controlaba perfectamente esfínter, pues ahora resulta ser que tal vez en la noche se hace del baño, o que por ejemplo pues ya no duerme, tiene pesadillas, insomnio, resulta ser que no es capaz de socializar porque tiene miedo, no quiere que nadie se le acerque, o cualquier persona adulta que tal vez le causó daño, pues lo asocia a ese momento donde sufrió esa agresión. Entonces le causa un trauma en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y lamentablemente los niños que son víctimas de abuso sexual infantil, o que, como dijo mi compañera Yemina, ven cómo se lleva a cabo un feminicidio, cómo les quitan la vida a sus mamás. Entonces esto es algo desgarrador, la verdad es que es algo que se queda para siempre, que afortunadamente existe pues esa parte de la terapia, ¿no? Donde los niños pueden recibir atención psicológica y de ahí adquirir ciertas fortalezas y herramientas para salir adelante y para sobrellevar esa situación complicada que vivieron. Pero es algo que realmente pues no se olvida, se aprende a vivir. ¿Culpa en los niños? ¿Culpa por no haber podido hacer algo o salvar a su mamá? Sí, claro, sí. Aparece culpa tanto en el abuso sexual infantil como en el feminicidio. En ambos delitos los niños tienen sentimientos de culpa, niños y niñas. Marcados. Sí. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, si nos ponemos a ver el agresor, qué porcentaje de los agresores son desconocidos y qué porcentaje del agresor es conocido o un familiar directo de las víctimas? ¿En qué porcentaje estaríamos hablando? Bueno, yo en lo que va de mi experiencia pudiera decir que en un 90% el agresor es familiar o conocido o cercano a la víctima. En un 10% o menos inclusive es un agresor desconocido. De esas ocasiones que la víctima puede ir caminando por la calle, se encuentra un sujeto y la ataca. Son muy pocos los casos. Para las personas que nos están escuchando, es importante conocer este dato por lo siguiente. No olvidar que hubo una reforma constitucional donde ya se adoptaron los derechos humanos como una garantía constitucional, y parte de esa adaptación o adopción de reconocimiento de los derechos humanos, en el caso de los menores en particular,
antes eran considerados como objetos del derecho. A partir de esta reforma, los menores de edad son considerados sujetos del derecho, es decir, tienen la protección del Estado y obviamente es de interés público lo que les pase. ¿Por qué hago este comentario? Partiendo de que el 90 o poquito más de los agresores de una mujer o de un menor es un familiar directo, es una persona que forma parte de ese núcleo familiar, debemos empezar a quitarnos esa idea de que es un problema privado. Hace muchos años los problemas de familia, de violencia familiar, de corrección, del derecho de corrección, lo digo entre comillas, de los menores, se consideraba un asunto privado. Hoy quítense esa idea, por favor. Si ustedes tienen conocimiento que una mujer es agredida, que un niño está siendo abusado, es ya su obligación darlo a conocer a las autoridades. Ya no lo pueden considerar como un asunto privado, es problema del vecino, yo no me meto. ¿Por qué? Porque precisamente por mantener ese tipo de ideología, acuérdense que esos delitos son de comisión oculta. Tratan de que nadie se dé cuenta, a veces se escucha, pero tratan de que no se vean. Entonces, dejémonos de ser copartícimes por la indiferencia social, de que yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero decir nada. Y sí, yo hago una súplica, un llamado, a que si alguien sabe de un niño abusado, de una mujer que está siendo agredida, denúncienlo, por favor. Hace falta mucho eso, porque ¿para qué alargar algo que se pueda evitar? Solo ese paréntesis, disculpen. No, muy bueno su paréntesis, maestro, excelente. Sí. No, y sobre todo refleja parte de un problema de fondo, que es qué está pasando en nuestras familias y qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Sí. Es decir, estos dos aspectos creo que se están cada vez deteriorando en muchos aspectos, en muchas maneras, pero al final de cuentas, algo está, si el 90 y tantos % de las víctimas es alguien cercano, el agresor, alguien cercano a ellos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando en las familias, no? Y tenemos que reflexionar desde esa parte. Y el otro punto, como sociedad, pues no ser tan indiferentes a las situaciones que pasan, ¿no? Y menos con los menores o las niñas o los niños, ¿no? Es decir, estos niños se ven afectados, como lo decían los especialistas, pues yo creo que casi de por vida, si no reciben una atención, va a ser difícil que lleguen a superar, van a vivir con eso me queda claro, y cómo sobrellevar eso es lo complejo, ¿no? Y cómo te llega a afectar en la edad adulta y todo este tipo de cuestiones. Pregunta, ustedes en la parte emocional, para controlar esos casos, emociones particulares de ustedes, que no les gane, que pues ahora sí me imagino que es como cuando también recomiendan en el ámbito penitenciario estar yendo a terapia cada cierto tiempo por el ambiente penitenciario. Sí. Aquí me imagino por tipos de casos y situaciones, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo recomiendan ustedes, especialistas, que alguien que se quiera dedicar a la parte de la victimología, atención a la víctima, pues también lo tomen en cuenta, ¿no? ¿Cómo atenderse ustedes? Así es. Pues bueno, es bastante complicado no sentir, vamos, ¿no? Pero definitivamente sí es necesario recibir un tratamiento psicológico para poder desahogar todo eso que tú sientes cuando atiendes a las personas y que en ese momento tienes que contener. Porque es empático, a lo mejor en ese momento, si se sale una lágrima, digo, no pasa nada porque somos seres humanos. Claro. Sin embargo, no puedes desbordar tus emociones porque entonces, ¿cómo contienes las emociones de la otra persona, no? Entonces, sí es importante recibir un tratamiento psicológico, tomar vacaciones en su tiempo, porque no podemos saturarnos definitivamente. No, pues es que... hacer actividades de recreación que nos gusten, no sé, a lo mejor tomar clases de baile, de zumba, ir a hacer ejercicio, correr, actividades físicas que cada quien disfrute y tener un momento para uno mismo, ¿no? Porque eso es importante y nos ayuda a despejar la mente. Así, si tu mente está despejada, pues entonces cuando llegas a atender a este tipo de situaciones y de personas, pues bueno, vas a tener esas herramientas para poder contener y poder ayudar al otro. Es importante esa estabilidad.
Sí, definitivamente. Sí nos ha pasado como compañeras que a veces desde que estamos leyendo ya la carpeta, ay no, es que este va a estar difícil. Nos imaginamos un poco a la víctima y en ocasiones nos va bien porque no está como la imaginamos. A veces está mejor, tiene fortalezas, tiene herramientas, ¿no? Y luego también nos ha pasado que entre nosotras, pues bueno, ya sale una de la entrevista y le da ánimo y contención a la otra, ¿no? Ajá. Porque sí te pegan. Claro. Definitivamente somos seres humanos, trabajamos mucho con la empatía, con la emoción, entonces la desarrollamos a veces hasta de más y sí apapachamos mucho a nuestras víctimas. Pero sí es importante lo que dice Sonia, tomarte un momento personal para tener un desahogo emocional ante esas circunstancias que vivimos todos los días. Claro, claro. Y aquí la parte, también dentro de estos puntos y del proceso que se trabaja con las víctimas, parte de lo que mencionaban en cierto sentido sobre el protocolo, ya una vez que hacen ustedes la entrevista, después, ¿qué se hace? ¿Cuál es el seguimiento que se hace una vez que se hace la entrevista? Hablabas de establecer el postraumático, ¿no? El Ujú. síndrome, o ¿cómo le llaman? El estrés. El estrés postraumático. El dictamen de estrés postraumático. ¿Cómo se llega para determinar ese tipo de estudio? Bueno, dependiendo el delito y la persona, es el tipo de pruebas que tú vas a aplicar. Nosotros hacemos desde un análisis de la conducta, desde una entrevista psicológica, y diversidad de pruebas que existen para determinar ese daño emocional que las víctimas pueden tener, ¿no? Uh-huh. Nos arrojan, pues, lo que son sus resultados, los encuadramos con la observación de la conducta, con la entrevista, inclusive con otras entrevistas cuando se trata de niños, pues a los cuidadores, y para determinar si la persona tiene o no una afectación, basadas también en nuestro manual DSM-5, Uh-huh. y establecemos lo que es un monto de la reparación del daño, es decir, un aproximado de cuánto una persona puede tomar o debería de tomar terapia psicológica con un especialista en la materia, y cuánto le costarían. Eso se establece al final del dictamen y pues ya se firma, se sella y se le envía al Ministerio Público para que lo integre a la carpeta de investigación y pues estemos asegurando precisamente los derechos de los que nos habla la Ley General de Víctimas o la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, como lo mencionaba maestro, que pues ya no es un caso aislado que los niños sean víctimas de delitos, ¿no? O sea, ya hasta existe una ley que protege lo que es el interés superior de la niñez. Uh-huh. Entonces, bueno, de esa forma se hace. Si vemos casos complicados donde, aunque ya pasó por varias instancias, aún vemos riesgo, como familias con violencia o que no se están llevando a cabo las medidas de restricción, damos aviso a las autoridades para que eso no quede ahí. Aquí se me viene a la mente la incorporación de especialistas en victimología, tratando de prever a que no se llegue hasta un delito, en el caso de las víctimas, sería lo ideal. En las escuelas. Sería Sí, importante que se trabaje con este enfoque. Sí, definitivamente sí, es algo que necesitamos. Lamentablemente no se lleva a cabo, pero se requiere más políticas públicas relacionadas a estos temas, ¿no? Claro. A estos temas de niñez. El cuidar de nuestros niños hará que sean adultos de bien, definitivamente. Eso sí es algo importante. El ambiente donde se desarrollan, si no es un ambiente sano, si hay consumo de drogas, si hay consumo de sustancias, agresiones, si alguna de las dos personas, ya sea mamá o papá, pues bueno, se la pasa tomando todo el día, no trabaja, o entran al domicilio diversas personas durante todo el día y el niño o la niña ve ese tipo de conductas, pues lamentablemente no va a ser un niño o una niña que pueda crecer de manera saludable, ¿no? Y si aparte llega a la escuela, que es su único refugio o su lugar más seguro cuando no es el hogar, y en la escuela también es tratado de una manera que no es muy grata. El bullying. Exacto, si se le hace bullying, si a lo mejor la maestra no le pone atención,
Generalmente, tocaste un tema muy importante. Los niños y las niñas que sufren este tipo de delitos, como el abuso sexual infantil, por ejemplo, tienen un comportamiento en la escuela muy diferente a los demás niños, ¿no? Hay signos que nos ayudan a determinar, exacto, señales que nos ayudan a ver que algo malo está pasando. Como los maestros y las maestras en muchas ocasiones no tienen ese conocimiento, entonces el niño es etiquetado como el que se porta mal, ¿no? Como hoy el arrocito negro, sí, ¿no? Del grupo. Entonces, pues no le brindan la atención adecuada, ¿no? Pues es que no pone atención, se la pasa levantándose de la clase, o está en el rincón, o no quiere salir del escritorio, se mete abajo del escritorio y no sale, o de pronto estoy dando la clase y se sale del salón y corre y no me hace caso, o es muy agresivo con los otros niños, los pelea, o jala a la niña, o todo el tiempo la molesta. Sí, pero ¿qué está pasando con ese niño o con esa niña que está teniendo esas conductas agresivas, ¿no? Claro. ¿Por qué es agresivo? ¿De dónde las aprende? ¿De qué se defiende? Es importante todo eso. Y si desde la escuela no se detecta, pues también creo que no se le está ayudando. Como una bola de nieve, ¿no? Claro, Aumentándose va aumentando, es correcto. Más grave, ¿no? El Estado cuenta con una estructura para dar una atención integral como lo manifiesta la ley, porque el catálogo de estar en un contexto o en una situación de víctima pues obedece a muchos factores o más que a factores al tipo de delito. Ahorita estamos hablando pues delitos que se originan digamos de manera inicial desde el orden de la familia, pero también sabemos que hay delitos del orden de delincuencia organizada, trata de personas, qué sé yo. A veces se dan víctimas de desplazamiento forzado interno. Entonces, ahorita lo hemos hablado que efectivamente debe haber una atención muy particular a las personas que sufren determinados delitos. El Estado, y hablo del Estado no como el Estado de Jalisco, sino el Estado como país, México cuenta con una estructura suficiente, adecuada para atender todo ese tipo de situaciones. Ese sería el reto, ¿la tiene o no la tiene? Ese sería el reto. Se supone que la Ley General de Víctimas maneja que sí existe un subsidio, ¿no? Y que si una víctima es vulnerada en sus derechos y la parte del agresor no le paga, pues el Estado le paga, ¿no? Sin embargo, hay un montón de lagunas en este sentido, ¿no? Y existen varias dependencias como comisiones de víctimas, como más dependencias que apoyan a esta diversidad de víctimas de acuerdo al delito. Pero creo que sí es un gran reto como sociedad, como país, porque no es suficiente. Y aparte la estructura, yo estaba leyendo la estructura del Sistema Nacional de Víctimas, y créanme lo que para mí, desde nuestra realidad, porque la ley se ve muy bonita, sí. En nuestra práctica real, pues habla que ese sistema va a estar encabezado por parte del Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, encabezado. Luego también por el Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la CONAGO. Y luego por el Secretario de Gobernación, las personas titulares, así marca. Por el Poder Legislativo, el Presidente o la persona titular de la Presidencia de la Comisión de la Justicia de Cámaras de Diputados, por el presidente de la Comisión de Justicia de Cámara de Senadores y por una persona integrante de los congresos de los estados. Yo me imagino cómo los elegirán, no lo sé. Poder Judicial, el presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano regulador y supervisor de los tribunales. Organismos públicos como la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las personas integrantes de los organismos defensores de derechos humanos, en este caso serían las comisiones estatales, y una comisión ejecutiva de atención a víctimas y un representante de las comisiones locales. Dice que se tienen que reunir mínimo una vez cada 6 meses. ¿Se hace? En la realidad se hará esta reunión. ¿Es viable? En su experiencia, han escuchado que se reunió la comisión, el consejo del Sistema Nacional. Yo no lo he escuchado, creo que desconozco si lo hacen o no lo hacen. Lo que sí les puedo compartir es que precisamente a nosotros nos toca entrevistar a la víctima en el último proceso, y eso hablando
porque trabajamos en el área de seguimiento a procesos y audiencias. Es cuando hay un imputado, cuando la carpeta ya está judicializada, o sea, como la última parte del proceso. Y hemos encontrado con muchas situaciones donde la víctima no ha recibido después de 2 o 3 años la atención adecuada por ninguna de las instancias. En ocasiones por desconocimiento o no sabemos en realidad. Son diversas los motivos por los que no recibe la atención, por los que no se les respeta, cuando les decía también las órdenes de restricción, sigue inclusive viviendo a lo mejor hasta con las personas que lo agredieron. Entonces, por eso creo que es insuficiente el sistema. La ley está muy bonita, pero el sistema no creo que es algo como en todo, ¿no? Se va estableciendo dentro de la norma, en las leyes, y ya poco a poco quiero pensar que se va a ir aterrizando en la parte del terreno, ya en la práctica, ¿no? Pero yo sí veo positivo, lo decía al principio, de que estamos volteando, estamos poniendo atención a la victimología, ¿no? Atender a las víctimas, porque durante mucho tiempo estuvieron abandonadas. Sí nos falta mucho, creo, esa es la realidad. La ley, como dice Luis, la estructura de quiénes deben de participar, las instituciones, instancias, pues se oye muy padre, ¿no? Pero realmente yo también dudo que se reúnan, o sea, que realmente se den cada 6 meses una reunión para preocuparse por las víctimas, porque históricamente nos hemos preocupado más por el delincuente que por las víctimas, ¿no? Cuánto presupuesto se destina para el ámbito penitenciario para atender al delincuente y cuánto se destina para las víctimas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son procesos que sí nos falta mucho por hacer, pero bueno, creo, y a lo mejor ustedes lo ven así, decir, si yo logro sacarle una alegría a alguno de sus chicas o chicos que atienden ustedes, pues ya es un logro, ¿no? Para ustedes, sí es parte que poco a poco se va llevando, ¿no? Creo que esa parte sería importante recalcar. Sí. ¿Algo que quieran agregar más? Ya estamos sobre tiempo, pero adelante. Pues bueno, para el público que nos escucha, pues hacer de conocimiento que también existe una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, y que existen diversas instituciones en las que pueden acudir si es que están siendo víctimas de algún delito. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, el Centro de Justicia de la Mujer, pues la propia Fiscalía, la Comisión de Víctimas. Entonces, pues bueno, también incluso hay varias dependencias donde pueden acudir y que no se queden callados, ¿no? O callados o calladas, que no hagamos omisión a este tipo de situaciones que son tan delicadas, y que al ver una situación de esas, pues ponernos en el lugar del otro, ¿no? Todos podemos estar viviendo eso y nos gustaría que nos ayudaran. Claro. Sí, claro, muy importante definitivamente eso es no hacer caso omiso a lo que ves que le pasa al prójimo, ¿no? Porque como mencionábamos en diversas ocasiones, todos podemos ser víctimas de un suceso delictivo o cualquier tipo de suceso, y pues cómo nos gustaría que alguien nos echara la mano, ¿no? Y a las personas que trabajamos en dependencias gubernamentales, pues trabajar también con lo que es la parte que nos toca de la no revictimización, no criminalización, porque precisamente como todos podemos ser víctimas de un suceso, ¿cómo te gustaría que te trataran cuando tú llegaras a una dependencia y cómo te gustaría que te atendieran? Excelente. Y pues también darles una ayudadita a las instituciones, a todas las personas que nos escuchan. Métanse ahí en internet. Yo entiendo que nos gusta mucho estar en el Face, en las redes, en todo ese rollo, pero métanse ahí a la página del Congreso de la Unión, allá el federal, y métanse a la página del Congreso del Estado. Pueden descargar en formato Word o PDF de manera gratuita todas estas leyes: la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, la Ley General de Atención de niños, niñas y adolescentes, para que ustedes lean qué derecho tienen las víctimas, cuáles son los derechos que se les están garantizando por ley. Entonces, les doy un resumen, clávense ahí en el artículo 27, en el 7º de la Ley General de Víctimas. Ahí viene de alguna manera general
todos los derechos, todo lo que nos acaban de comentar la maestra Sonia, la maestra Yemina. Yo agradezco mucho que nos hayan dado su tiempo, respeto mucho y valoro mucho el trabajo que ustedes hacen, porque trabajar con víctimas no es sencillo, trabajar con las emociones, ser empático, tener esa sensibilidad, tener esa humanidad, porque a veces eso se nos olvida, que quienes sufren a veces, quienes son víctimas de algún delito son otros seres humanos, y nosotros no estamos exentos, no estamos exentos de algún día sufrir, tocamos madera obviamente, pero nadie está exento de sufrir una conducta criminal, y pues sí quisiéramos, como lo dijo bien la maestra Yemina, pues que al menos nos escucharan y nos trataran bien. Y el trabajo que ustedes hacen es loable, es muy humano, es respetable, y créanme que mi respeto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo también igual me uno a la felicitación, reconocimiento del trabajo, porque, insisto, y lo comentaba en un principio, hace falta más victimólogos, ¿no? En esta parte yo lo veo como una ciencia aparte, trabaja así como el derecho penal con la criminología con la criminología, la victimología, creo que están unidos. Pues obviamente siempre vamos a encontrar un agresor y una víctima, ¿no? En la gran mayoría de los delitos. Y aquí es importante el enfoque de las víctimas, lo hablábamos desde la escuela, que nos puede servir para ir como atendiendo desde allá, pero el trabajo que se hace creo que es, me sorprende que nomás sean, ustedes dos que están atendiendo gran parte de la partida. Me imagino la cantidad de trabajo, la cantidad de trabajo que han de tener, pero bueno, las felicito y gracias por compartir con nosotros en este programa sus experiencias y sus conocimientos en la parte de victimología, que insisto, hace falta conocer más de esta área, de esta ciencia, ¿no? Agradezco de antemano todo el apoyo. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, poder compartir un poco de lo que hacemos. A mí me encanta mi trabajo, lo disfruto. Definitivamente, yo digo que es un trabajo bonito. La gente dice que es un trabajo feo. Yo digo que es bonito porque realmente es bonito poder ayudar a la otra persona y saber que tiene un seguimiento, que tiene un avance, que tiene algo por qué vivir, por qué sentirse feliz, por qué luchar. Entonces, y que todos podemos salir adelante independientemente de lo que nos pase. Entonces, para mí es un trabajo bonito. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer venir a platicar de lo que hacemos día con día. Comparto con Sonia, me gusta mucho mi trabajo. Creo que ambas somos apasionadas de lo que hacemos. La satisfacción personal que te queda después de ayudar a alguien cuando llega completamente destrozado es inmensa. O sea, no te pagas con nada ese sentimiento de, pues, que te sientes muy bien ayudando al otro. No, pues muchas gracias. Y las puertas de aquí de Zona Criminológica están abiertas para cuando quieran volver a venir y tratar, digamos, algún tema ya más específico en cuestión de atención a víctimas. Muchas gracias. Felipe, pues ya casi nos vamos, vuelvo a insistir, este es nuestro último programa de esta primera temporada. Gracias a todos nuestros hermanos de habla hispana que nos escuchan también en Europa, en Centro, Sudamérica. Se acaba de agregar o de incluir nuestros hermanos de Canadá y Honduras y Bolivia. Muchas gracias, espero que todos los capítulos que hayamos hecho hasta ahora les hayan gustado, les hayan aportado algo. Si hay algo que mejorar, cuando vean ahí, escuchen en Spotify la pregunta ¿qué te pareció el capítulo? Les vamos a agradecer cualquier comentario, cualquier crítica. La intención es mejorar y queremos regresar en una segunda temporada con mejor propuesta y pues con más temas de interés y más invitados de lujo como los hemos tenido a lo largo de esta primera temporada. No se olviden seguirnos en Instagram. Posteriormente vamos a tratar de subirnos a más redes. Gracias por este experimento, gracias por la oportunidad y de comprobar que sí se puede, Felipe. Sí se puede y sí se pudo. Claro que sí, y pues vamos a continuarlo, así como decían, ya empezamos, nadie nos para, ¿no? Vamos a continuar, hay muchos temas
por abordar, y temas ya más específicos. De todos los que estuvimos platicando, abordar temas a detalle en específico, sería interesante conocer Nosotras esos encantadas, aspectos, ¿no? que nos Muchas vuelvan a gracias. invitar. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, muchachos, esto fue Zona Criminológica. Adiós. Esto fue Zona Criminológica. No te olvides de escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Los comentarios aquí realizados son responsabilidad de quien los emite.